enfermedad, el pie diabético. Y bueno, empezamos con el examen físico. Al momento del ingreso, el paciente tiene dos maneras de ser observado, una por medicina interna y otra por ortopedia. En ambas, el paciente muestra una estabilidad hemodinámica basándonos en lo que son los signos vitales, pero lo importante acá es cómo los diferentes servicios enfocaron la presentación del paciente. Medicina interna se enfocó más en las características físicas de la lesión, mientras que ortopedia vio el compromiso que esta lesión generaba en el paciente. Asimismo, acá tenemos dos imágenes del paciente totalmente autorizadas por parte de él. Decimos esto porque este es un tema bastante interesante por parte de sus dos ponentes. Venimos trabajando este tema aproximadamente un año y toda esta información la conseguimos mediante un consentimiento informado, todas las directrices que permiten el uso de su información. Y pues vemos en la foto efectivamente que hay una lesión considerable en el segundo artejo que muestra no solamente un enrojecimiento general de toda la región, sino también de una inflamación no solamente del área, sino del pie completo, junto con una secreción purulenta y sanguinolenta. Vemos dentro de los diferentes paraclínicos que se le realizaron al paciente, que efectivamente y evidentemente el paciente venía muy mal controlado, una hemoglobina glicosilada de 11.9, una glicemia basal en 568, diferentes exámenes que se tomaron para poder determinar si hay algún otro compromiso de alguna complicación aguda de la diabetes, tipo estado hiperosmolar hiperglicémico, cetoacidosis diabética, pero pues no se evidenció nada más. Vemos en las glucometrías que se tomaron desde la fecha del ingreso hasta la fecha del egreso que hubo una mejoría considerable mientras se le manejaba de manera farmacológica esta enfermedad de base. Y pues vemos que efectivamente al momento del ingreso el paciente muestra una PCR elevada, esto a raíz del proceso inflamatorio y el proceso de infección que él venía cursando. En la radiografía en la radiografía del pie del paciente, pues vemos que me gustaría que la leyeran, pero pues por no abarcar más tiempo, vamos a describir que no hay ningún compromiso óseo, que es lo importante en esta enfermedad del pie diabético. Ya les vamos a explicar por qué. Lo único que podemos ver es que efectivamente en el área de la lesión pues no hay un compromiso óseo y que lo máximo que podemos ver es una calcificación de las arterias pedias. Esto sumémoslo a los factores que pueden influir en la presentación del pie diabético. Hablamos ahora del dúplex arterial y venoso del paciente. Vemos que compromiso arterial no tiene o algo que sea determinante o relevante para esta presentación del paciente, esta presentación de esta enfermedad. Mientras que si hablamos del dúplex venoso, vemos que sí hay una trombosis venosa subaguda de las arterias gemelares y esto también se suma a esos factores que pueden influir en este tipo de pacientes. Se estarán preguntando como, bueno, ¿y qué pasó con el paciente? Muchachos, al momento en el que medicina interna revisó a este paciente, valoró a este paciente, ya tenía el concepto de ortopedia. ¿Y qué había definido ortopedia? Que este paciente ya era candidato a una amputación supramalleolar por un dedo y no había un compromiso óseo. Esto hace pensar mucho de cómo se están abordando este tipo de pacientes y si realmente se conoce cómo es el abordaje y cómo es la presentación de este tipo de pacientes. Y eso es lo que venimos a mostrarles el día de hoy. Esta es una foto de 5 días después del manejo del paciente, un manejo conservador, farmacológico, de limpiezas, un manejo multidisciplinario, no solamente por el área de medicina interna, por el servicio de ortopedia, sino también por el servicio de enfermería y la clínica de heridas. Entonces, vemos que este tipo de pacientes requieren de un manejo multidisciplinario y es bastante importante considerarlos y verlos de esta manera. Listo, entonces dando inicio a nuestra charla de qué es el pie diabético, nosotros primero debemos saber como tal que esta es una complicación de la diabetes mellitus. Por lo tanto, vamos a iniciar mencionando qué es la diabetes mellitus. Entonces, según la Asociación Americana de Diabetes, menciona que esta es una enfermedad crónica y que requiere de diferente cuidado médico o de estrategias multifactoriales que generen como tal el control glicémico.
Por otro lado, la Asociación Latinoamericana de Diabetes dice que este es un desorden metabólico que tiene diferentes etiologías o causas y que generan pues una hiperglicemia crónica importante porque esto nos permite o es generado por un defecto de la secreción o de la acción de la insulina. De igual forma, es importante conocer cuáles son los tipos que según la ALAD pues menciona y se conoce. Hablamos de la diabetes mellitus tipo 1, que es la destrucción de las células beta, que son las encargadas pues, de generar la insulina. Hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, que genera la resistencia a la insulina por parte de los tejidos periféricos y que progresivamente nos va a generar pues, la deficiencia de la secreción de la insulina. Hablamos de la diabetes gestacional, que es la alteración metabólica de los carbohidratos y que es diagnosticada entre el segundo y tercer trimestre de embarazo, y los otros tipos específicos que ya pueden ser por defectos genéticos en la fusión de las células betas o en la acción de la insulina o algún tipo de enfermedad de páncreas exocrino. Entonces aquí va la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes, y si alguien puede participar sería lo mejor. Es que quiero saber qué tipo de complicaciones de la diabetes ustedes conocen. ¿Alguien que quiera participar, por favor? Sí, si quieres, Sí, por favor, o el micrófono. como prefieren. Lo importante es que tengamos una participación de parte de ustedes, no hay problema. Muy bien, la nefropatía diabética, la retinopatía, la neuropatía diabética. Listo, entonces el síndrome coronario agudo. Bueno, entonces la dislipidemia, listo. Entonces hablamos de cefalocaudal, hablamos que las diferentes complicaciones vamos a encontrar la encefalopatía diabética, la retinopatía diabética, las enfermedades periodontales, hablamos de la cardiomiopatía diabética, que eso va agrupado con diferentes enfermedades cardiovasculares y enfermedades de vasos grandes y de pequeños vasos. Hablamos de la nefropatía diabética, de la disfunción sexual, y por último, lo que nos vamos a enfocar en esta charla es el pie diabético y pues todas las complicaciones que ella trae. Listo, entonces hablamos de qué es el pie diabético. Entonces es importante saber que es un síndrome complejo, importante porque todas estas lesiones, bueno, esta lesión es una destrucción que inicia en todo lo que es el tejido blando y que puede llegar a afectar tejido conectivo y óseo, y eso depende de la extensión y la profundidad en que pueda alcanzar la lesión. Esto es importante porque inicialmente solo va a afectar el tejido blando, pero posterior a eso nos va a generar una infección, y depende del grado de profundidad de la infección nos puede generar pues la amputación y la muerte prematura del paciente. Hablamos de que el pie diabético pues es uno de los problemas principales de salud pública en el siglo XXI porque nos está afectando de una manera grandísima por dos razones. Primero, por la transformación que adquiere en la calidad de vida del paciente y del familiar. En segunda medida, por los altos costos que está generando a nivel del sistema. Y por último, e importante, por la mortalidad prematura que este genera. Bueno, y como venimos hablando de la diabetes, la epidemiología de esta enfermedad, y qué mejor manera de hacerlo que mirándolo desde una perspectiva mundial, luego regional y en últimas local. Vamos a empezar hablando de lo que es lo mundial. Y decimos que en el año 2020 se calculaba que había aproximadamente una cantidad de 151 millones de adultos con diabetes, y que en el 2009 esto había incrementado en un 88%, llegando a los 285 millones. Al día de hoy se calcula que un aproximado de 9.3 de adultos entre 20 y 79 años tienen diabetes de la población mundial.
¿Esto en qué nos resume? En que hay una totalidad de 463 millones de personas con diabetes. Esto sin contar el 1.1 millones de niños y adolescentes que son menores de 20 años que viven con diabetes tipo 1. Entonces vemos que hay una gran población en la cual enfocarnos, ¿verdad? Hace una década exactamente, en el 2010, la proyección mundial que hizo la Federación Internacional de Diabetes para el 2025 era de que 438 millones de personas iban a tener diabetes para ese año. 5 años antes de esta fecha, el 2025, esa predicción ha sido superada en 25 millones. ¿Y qué puede decirse esto? Que la Federación Internacional de Diabetes vuelve a hacer sus estimaciones y determina que para el 2030 578 millones de personas van a tener diabetes y para el 2045 700 millones. Esto esperando que haya un incremento porcentual del 51%, ¿vale? Asimismo, pues dentro de las estimaciones que tenemos que tener en cuenta es que la proporción de personas que tienen diabetes a nivel mundial se determina por los países, por los ingresos de los países, perdón, y decimos que los que tienen mayor proporción de pacientes son los de ingresos bajos, porque podemos decir, según la gráfica, que 8, 9, una de cada 8 o 9 personas con diabetes va a tener, perdón, una de cada 8 o 9 personas va a tener diabetes en países con ingresos bajos, pero en países con ingresos altos, países con ingresos medios, un aproximado de 65 años el paciente, vamos a tener una proporción de 1 en 20 personas. Esto es una diferencia bastante importante. Esta imagen que les traigo es bastante interesante y les recomiendo que visiten la página de la Federación. Expone la información de la diabetes de una manera muy concisa, muy interesante, pero en este momento solamente quiero que nos enfoquemos en los valores de la región suramericana. ¿Por qué? Porque para este año tenemos 32 millones de personas en Latinoamérica que tienen diabetes, pero aquí no estamos considerando las personas que no se están diagnosticando, en donde vemos que 2 de cada 5 personas con diabetes pues no han sido diagnosticadas y por lo tanto no tienen un manejo médico. Tenemos entonces que la mortalidad relacionada con la diabetes se calcula a nivel mundial en más o menos unos 4 millones y medio de adultos en edades entre 20 y 70 años. Y estos fallecerán a raíz de la diabetes o alguna de sus complicaciones. Esto equivale prácticamente, muchachos, a una muerte cada 8 segundos, a raíz de diabetes nada más. Y se considera que el 11.3 de los fallecimientos a nivel mundial, por cualquiera de las causas, son a raíz de la diabetes. O sea, 11.3 de la mortalidad mundial es a causa de la diabetes. Ahora bien, si nos vamos a la gráfica de abajo, perdón, a la gráfica de arriba, podemos ver que está la distribución por regiones y donde dice SACA, vemos que Sudamérica y Centroamérica, vemos que tiene una proporción más baja que el resto y es considerable con lo que dice la Federación Internacional de Diabetes, en donde pues el menor número de muertes está en Latinoamérica, ¿vale? Pero aquí es donde viene lo importante y vamos a empezar a meternos en lo regional. ¿Por qué? Porque aquí vemos entonces que está la distribución latinoamericana de la prevalencia de la enfermedad de la diabetes y pues vemos que en el 2019, les comento que en el 2019 se estimó que un porcentaje del 9.4, estamos hablando más o menos de un total de 31.600.000 de adultos entre 20 y 79 años van a tener diabetes, pero de estos el 41% están por diagnosticar. O sea, la proporción ya incrementa aquí en Latinoamérica de las personas que no están sin diagnosticar. Y aproximadamente más del 80%, el 85% de estos pacientes viven en países con ingresos medios e ingresos bajos. Esto ya hace una concepción bastante importante de cómo va a ser nuestro servicio para cuando veamos a pacientes que vengan con complicaciones de la diabetes. Va a ser enorme. Asimismo, vemos en la gráfica de abajo el nivel de mortalidad para este año, en donde se estimó que más o menos hubo 245.000 personas de entre 20 y 79 años se dieron a raíz de la diabetes. O sea, un 12.5% de la totalidad de las muertes. Esto ya es superior a la tasa mundial.
Y pues vemos que en este caso los hombres son quienes tienen un nivel de mortalidad un poco más alto que el de las mujeres, pero esto se da únicamente a partir de los países de recursos medios, de ingresos medios, en comparación con los altos, ¿verdad? Y en la gráfica podemos evidenciarlo, los hombres van rankeando hasta cierta edad, llegan a los 60 y ya las mujeres comienzan a rankear el nivel de mortalidad. Venimos a esta tablita donde vemos a Colombia, vemos todos los países latinoamericanos y vemos la proporción de las personas que tenemos en Colombia. La proporción adulta son 33 millones de personas. De estas, 3 millones casi van a tener diabetes. Esto es más o menos una prevalencia del 8.4%, con una tasa de mortalidad significativa. Prácticamente 18.000 personas murieron en el 2019 a causa de la diabetes o sus complicaciones. Y de esta tabla lo que quiero que veamos es la última columna, que es la proporción. O sea, en Colombia, 1 de cada 12 personas va a tener diabetes. Eso, en resumidas cuentas, podemos decir que si en esta reunión hubiesen 120 personas, 10 de ellas tienen diabetes. Y acá vemos algo importante, y es que Colombia se lleva un segundo puesto, pero no es del todo bueno, porque es que este segundo puesto es de es de los 5 primeros países que, según la Federación Internacional de Diabetes, tienen mayor cantidad de personas con diabetes. Y dense cuenta, nosotros tenemos 2.8 millones, que no son comparables con los 16 millones de Brasil, pero pues que tampoco son buenos a comparación de nuestro tercer puesto, Argentina, que nos diferenciamos casi en 1 millón de personas. Ahora bien, todas estas complicaciones de la diabetes, toda esta epidemiología, todos estos números de la diabetes nos llevan a esto, a la epidemiología del pie diabético. Y podemos decir que en Colombia, el 8.4% de los diabéticos, de la población va a ser diabética, entre los 20 y los 79 años. ¿Sí? Y de estos, el 20% se va a ulcerar durante la evolución de su enfermedad. En algún punto de su enfermedad se van a ulcerar. Esta úlcera en un 30% va a provocar una amputación, pero lo importante, muchachos, es esto, y es que casi el 80% de estas amputaciones se pueden prevenir. ¿Esto por qué? Porque es que podemos decir prácticamente que menos de 1/3 de los médicos reconocen las manifestaciones de la neuropatía periférica relacionada con la diabetes o de cualquiera otra de sus asociaciones, incluso cuando el paciente presenta síntomas. Esto existe en paralelo con una falta de la comprensión una falta de la comprensión de la enfermedad, del entendimiento del diagnóstico y del tratamiento integral para evitar este tipo de problemas desde el ambiente de los profesionales de la salud. Muchachos, estamos hablando de que 100 personas tienen diabetes, 20 se ulceran. De estas 20, 6 se amputaron, pero de esas 6, 5 se podían prevenir. Para eso traemos la charla, para que vayamos entendiendo un poco más la concepción de esta enfermedad. Asimismo, todo esto nos lleva a la mortalidad. La mortalidad a largo plazo, y hablamos de 5 años, puede llevar a un paciente con pie diabético a fallecer al 70% de los pacientes a fallecer a los 5 años. Pero no solamente esto, si el paciente en algún momento cursó con alguna amputación, podemos decir que ese paciente tiene un 50% de probabilidades de perder su otra extremidad en menos de 5 años, y esto puede repercutir no solamente en la concepción de la vida de la paciente, sino también en los gastos que debe afrontar la persona con úlceras y con pie diabético, dado que estos gastos en este tipo de pacientes son 5 veces más grandes que los gastos de las personas que no tienen este tipo de complicaciones. Pero bueno, eso vamos a entenderlo mejor si empezamos a hablar del pie diabético como un síndrome. Como lo decía mi compañera, el pie diabético tiene un componente sindrómico, y pues síndrome lo entendemos como el conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, que en ocasiones puede darse por la concurrencia de más de una enfermedad. Y aquí tenemos 4. El pie diabético tiene 4 componentes importantes a los que tenemos que mirar: la neuropatía diabética, la enfermedad arterial periférica, la ulceración y la infección. La más importante acá, es la neuropatía diabética, porque es la que se presenta con en mayor proporción, casi un 87% a comparación del 20% de la enfermedad arterial periférica o del 25% de la ulceración, y mucho menos de la infección. O sea, ya cuando el paciente está infectado, ya sí o sí tenemos que saber que es un pie diabético. Pero bueno, vamos a empezar hablando
de estos componentes, uno por uno, de cómo se desarrollan desde su fisiopatología y cómo lo abordamos, cómo lo exploramos, ¿vale? Listo. Entonces, como hemos mencionado, hay varios componentes o factores predisponentes que nos permiten la generación o el desarrollo de la úlcera diabética. Hay dos enfermedades en las cuales nosotros nos vamos a enfocar por su mecanismo de acción y es la enfermedad arterial periférica y la neuropatía diabética. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos son las enfermedades preexistentes o que debe tener el paciente para la generación de la úlcera. Entonces, hablamos primero de que la enfermedad arterial periférica pues es un conjunto, un grupo de diferentes patologías que pues en realidad nos permiten un daño o una enfermedad arteriosclerótica con diferentes síndromes, ya sean agudos o crónicos, y que nos permite pues la insuficiencia del flujo sanguíneo en la extremidad. En cuanto a los factores de riesgo que debe tener el paciente para la adquisición de ella, hablamos de la edad, pacientes mayores de 50 años, aunque con el cambio de sedentarismo que estamos teniendo en los últimos años, pues mencionamos que pueden ser pacientes desde los 30 años. Hablamos de la hipertensión, de la dislipidemia, del consumo del cigarrillo y de la diabetes mellitus. En cuanto a las manifestaciones clínicas frecuentes y que probablemente nos van a llegar al consultorio médico, es la claudicación intermitente, la frialdad distal, la pérdida del vello corporal y la falta del pulso, o por el contrario, el pulso débil en los pies, ya sea tibial o pedil. Para dar inicio a todo lo que es la fisiopatología, vamos a hablar de lo que son los productos finales de la glicación avanzada. ¿Por qué? Porque en las dos enfermedades estos van a ser los causantes de todo el mecanismo a desarrollar. Hablamos de que la glicación como tal es una reacción entre azúcares reductores, en este caso la glucosa, con otras sustancias como aminoácidos que pueden estar en las proteínas, en ácidos nucleicos o en algunos lípidos. Y es importante conocer la glicación temprana. ¿Qué sucede? En la diabetes, como hay un aumento excesivo de la glucosa, pues va a haber una capacidad excesiva de generar todos estos enlaces y la formación pues, de este grupo heterógeno de sustancias. Estos los vamos a conocer como las bases de Schiff. Estas bases de Schiff, que son la unión de la glucosa con los diferentes, ya sean proteínas o lípidos, pues inicialmente o en las horas posteriores a su formación, van a ser muy inestables y van a ser reversibles. Por consiguiente, si generamos una disminución de este nivel glicémico, pues vamos a permitir que estas sustancias se liberen, esa glucosa se libere y esa proteína se libere y puedan generar su estructura y su formación inicial. Al contrario, si seguimos manteniendo los niveles altos de glucosa, pues esto nos va a permitir que haya una exposición repetitiva y con ello un reordenamiento estructural de estas moléculas, y es aquí cuando hablamos de los productos de Amadori. Los productos de Amadori que más conocemos nosotros es la hemoglobina glicosilada, pues que sabemos que es primero un punto de diagnóstico y segundo un punto de seguimiento de la enfermedad y del control de ella, y la fructosamina. Por último, ya cuando la enfermedad ha avanzado sin ningún control y las glucosas siguen en aumento, pues estos grupos o este producto de Amadori va a requerir de unos procesos de deshidratación, de oxidación y de fragmentación, y lo que va a permitir como tal o el producto final son los productos finales de la glicación avanzada. Conocemos lo que es el carboximetil, la carboximetillicina, pentosidina, y estos son los encargados de generar todos los daños a nivel endotelial y neurológico. Entonces vamos a iniciar con los pasos de la producción de la enfermedad arterial. El primer paso o el primer componente que ocurre a nivel endotelial o del glucocálix, hablamos de que... siguiente, porfis. Bueno, el primer momento entonces encontramos en que pues hay un daño a nivel endotelial y estos productos finales de la glicación pues van a tener la capacidad de unirse a ella. Esto se va a generar una activación de diferentes receptores. El primer receptor que vamos a encontrar es el que hemos nombrado como el TGF-beta o el receptor de factor de crecimiento transformante beta. Esto en los fibroblastos van a tener la capacidad de activar un montón de cascadas intracelulares
generando una señalización que nos permita la transcripción de elementos para el crecimiento celular, en las que conocemos como el colágeno tipo 3, 4, 5, la fibronectina, entre otros. El segundo, y este es el más importante de todos, hablamos de la unión de este factor con su receptor, que es el receptor RAG. Este pues nos va a iniciar un montón de o múltiples vías intracelulares. Podemos ver lo que son las MAP quinasas e importante lo que es la NADPH oxidasa. ¿Por qué? Porque esta nos va a generar la liberación de especies reactivas del oxígeno. Toda esta cascada intracelular nos activa los factores nucleares de transcripción. En este caso vamos a enfocarnos en lo que es el NFK beta, y este pues va a controlar la transcripción de otras sustancias. ¿Cuáles sustancias? Hablamos de la endotelina 1, de la selectina, de factor tisular, de las interleuquinas. Y esto en diferentes células nos van a generar, por ejemplo, en los fibroblastos, la expresión de colágeno, en las células del músculo liso, lo que es la migración y proliferación celular. De los fagocitos hablamos de que va a generar la liberación de sustancias quimiotácticas, de proinflamatorias y protrombóticas. Y por último, en lo que son los linfocitos, hablamos de la interleuquina 2. Y el tercer y también importante punto es la activación o la actividad que tiene para disminuir la acción del óxido nítrico por diferentes mecanismos. El primero es por la inhibición del óxido nítrico sintasa, permitiendo pues la inactivación de ella y con ello la disminución de esta. O por otro lado, es que como hay una inhibición del óxido nítrico y se liberan o se transcribe elementos como la endotelina, pues se van a generar un proceso de vasoconstricción y no hay un proceso que nos permita la vasodilatación del vaso. Ahora vamos a hablar de lo que es la neuropatía diabética. Entonces decimos que este es un conjunto de enfermedades que alteran el sistema nervioso periférico y que puede haber la presencia de síntomas o de signos que nos permita la disfunción nerviosa en presencia de la diabetes. Esto es importante porque hay que excluir primero otras causas antes de enfocarnos en que sea una neuropatía diabética. Estas puede ser un daño ya sea bilateral o simétrico, y lo que nos va a presentar o nos va a referir el paciente es una pérdida sensitiva del dolor, de la vibración, unos cambios a nivel de la temperatura, y que nos va a generar un cambio o una disfunción de las fibras del sistema autonómico. Por consiguiente, las glándulas sudoríparas o sebáceas pues no nos van a funcionar de forma correcta. Hablamos de que los factores predisponentes o importantes para la aparición de esta, el primero y más importante es la duración de la enfermedad, y el segundo es el mal control metabólico. Si ustedes se fijan, las dos siempre va a estar enfocada en el mal control metabólico. Ahora, como habíamos mencionado en la epidemiología, esta es la complicación más frecuente y también la más temprana, en la cual va a presentar el paciente con diabetes mellitus. Entonces, en Europa mencionan que tiene una prevalencia entre el 16 y el 66% en los pacientes diabéticos, y en Latinoamérica hablamos que está entre el 25, el 48 o entre el 16 y 87% de los pacientes diabéticos. En cuanto a su fisiopatología, entonces hay tres vías que se conocen y que son importantes de mencionar. El primero, pues los productos de glicación avanzada, que ya lo habíamos explicado anteriormente. ¿Qué pasa con todo esto? Como se une a proteínas o algunas lípidos, pues estas son lípidos, estas sustancias son más susceptibles a ser modificadas y de alguna otra manera tienen una vida media mucho más larga, así que su modificación va a ser más frecuente. En este caso, pues hablamos de que la mielina es uno de esos tejidos de alguna u otra manera o sustancias que van a ser modificados por la glucosa. Cuando son modificados por la glucosa, pues por la formación de los productos finales de la glicación, pues hablamos de que estos van a ser reconocidos por los macrófagos y van a generar de alguna u otra forma pues la desmielinización segmentaria del nervio, y con ello vamos a tener pues el lentecimiento de la conducción axonal. La segunda vía que está en estudio es la vía de los polioles y de la ATPasa sodio-potasio. ¿Qué menciona esta? Cuando hay un aumento de los productos de la glicación avanzada, va a generar la activación de la vía de la proteína quinasa C. Eso es importante porque a nivel intracelular nos va a generar la modificación de diferentes sustancias proinflamatorias,
y estas pues nos van a generar la activación de lo que es el sorbitol. ¿Qué pasa con el sorbitol? Ella va a tener la capacidad de que cuando aumenta, de alguna u otra forma va a haber una disminución del mioinositol, y esta es importante porque va a actuar de la mano con la ATPasa sodio, y esto nos va a generar primero una alteración del potencial del redox celular y con ello pues una depresión o un bloqueo de la ATPasa, y de alguna u otra forma pues nos permite uno la pérdida del estado osmolar intracelular y con ello pues la disminución de la conducción axonal. Y el último, eh, pues que este es más relacionado con la existencia de otras patologías como lo que es la enfermedad arterial periférica, es la alteración hemodinámica y el estrés oxidativo que este genera. Entonces, esta menciona que ya el paciente debe tener algún tipo o algún daño en el vaso sanguíneo que pues permita la oclusión del vaso ya sea parcial o total, y con ello pues nos reduce el flujo sanguíneo y nos genera isquemia. En el proceso de isquemia nos va a generar la activación de diferentes sustancias reactivas del oxígeno, y pues ella nos va a generar diferentes alteraciones ya sea en el ADN o la estructura celular y pues la disfunción neurológica en este caso. Muy bien, entonces en este momento nos vamos a enfocar en la neuropatía, ya que resulta que al realizar los diferentes exámenes clínicos que enviamos o realizamos, nadie se detiene como tal en pensar en su clasificación, y esto es importante porque la clasificación nos va a determinar de alguna u otra forma cuál es el daño que se está ocasionando, cuál es el déficit más importante que tiene el paciente. Entonces vamos a hablar por 5 grupos y posterior a ello vamos a hablar de las manifestaciones clínicas importantes. El primero es la neuropatía de fibras largas. Esto es importante porque nos va a afectar tanto las fibras motoras como sensitivas. Entonces es una enfermedad que suelen clasificarla o se suele conocer como que tiene una distribución en guantes y en calcetín. Hablamos de que los pacientes pues nos van a presentar un montón de signos y de síntomas, entonces nos van a decir que tienen apalestesia, que es la pérdida de la sensación de la vibración, van a tener una pérdida de la propiocepción, de la termoalgesia. Hablamos también que ellos nos pueden mencionar que al caminar sienten como si estuvieran caminando sobre algodón, o por el contrario que tienen sensación extraña. Hablamos también de que esto es importante porque los pacientes van a dejar de realizar movimientos finos o no van a poder discriminar pues las características de diferentes objetos. Esto también nos va a ser acompañado de dolor, es muy frecuente y suele ser alta, es un dolor que ellos refieren que es profunda, que pueden clasificarla como si fuera tipo pellizco y que pues altera su calidad de vida y todo lo que ellos hagan a diario. Esto es otra cosa importante que podemos encontrar en el examen físico, es que primero el reflejo tendinoso va a estar deprimido. Hablamos de que va a haber una ataxia sensorial o lo que conocemos nosotros como la marcha del pato, va a haber una hipotrofia muscular, una debilidad distal, y con ello también podemos presentar lo que es el acortamiento del tendón de Aquiles, y el paciente va a presentar el pie equino. La segunda es la neuropatía de fibras pequeñas. ¿Por qué se conoce de fibras pequeñas? Se conoce por dos cosas. Primero, la primera es porque su dolor suele ser de un inicio súbito, y la segunda es porque este dolor o este cambio estos síntomas suelen ocurrir en menos de 6 meses. Es importante porque en esta no es más daño sensitivo, sino más bien ni motor, sino solamente doloroso. Entonces los pacientes van a referir que van a ser tipo calcetín, y también es conocida como la neuritis por insulina, ya que este inicia posterior al inicio con tratamiento con insulina. Esto hace que muchos pacientes pues decidan cancelar o abandonar el tratamiento con la insulina, y esto es lo que nosotros debemos enfocarnos en decirle al paciente qué probables síntomas va a presentar y que debe tener paciencia y esperar a que esto en corto plazo pues deje de aparecer. También hablamos de que este va a ser un dolor que se exacerba en las noches, que va a ser simplemente o meramente localizado en los pies, y va a ser tipo quemante o punzante. A veces hay hiperalgesia después de que el paciente tenga algún tipo de roce, ya sea con la cobija, con la sábana o simplemente él se llegue a tocar en la zona.
Hablamos de la neuropatía proximal motora. Esta es importante porque va a ser de un inicio gradual o abrupto y que solo va a generar dolor en dichas partes, que va a ser en lo que es caderas, muslos, glúteos y en algunas ocasiones parte de hombros y brazos. Esto nos va a generar pues debilidad muscular y finalmente pues la incapacidad de ciertos movimientos por el paciente. Inicialmente suele ser unilateral y ya con el tiempo de la enfermedad pues suele ser bilateral. Ya las otras no nos vamos a enfocar muy profundo, pero vamos a mencionar que primero que la mononeuropatía, pues como su nombre lo indica, solo va a afectar una sección del nervio y la parálisis por presión menciona que va a afectar simplemente tres nervios principales, el cubital, el mediano y el poplito lateral. Estas dos van a ser de alguna u otra forma más déficit motor que sensitivo y pues van a presentar dolor los pacientes. Otros síntomas o manifestaciones clínicas que nos podemos enfocar es la neuropatía motora, entonces el paciente nos va a referir la debilidad, la atrofia, la alteración en el equilibrio, la deformidad en su articulación. Hablamos de la neuropatía autonómica, que es pues el deterioro en las glándulas sebáceas y sudoríparas, lo que genera pues la cerosis y la diaforesis. Hablamos de la disautonomía que va a tener el sistema cardiovascular, entonces el paciente va a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca, una tensión arterial variable y una hipotensión postural. Hablamos de los que son los problemas gastrointestinales, que hablamos de la gastroparesis diabética, es importante porque pues va a presentar un dolor epigástrico, náuseas, vómitos, distensión abdominal, la intolerancia a algunos alimentos, la diarrea, está en negrilla la diarrea, pues porque este era uno de los síntomas que tenía el paciente al iniciar la charla, y la constipación. Conozcamos esto porque muchos médicos o nosotros como futuros médicos podemos mencionar que simplemente es alguna gastroenteritis viral y pasajera. Hablamos también de lo que son los síntomas genitourinarios, que es la disfunción eréctil y pues la vejiga neurogénica. Hablamos de lo que es la úlcera del pie diabético, entonces decimos que esta es la infección y la destrucción de los tejidos profundos y que se asocia a la existencia de alteraciones neurológicas o de enfermedad cardiovascular periférica y que se asocia más que todo en extremidades inferiores con pacientes diabéticos. Estas lesiones no son intencionadas ni accidentales y pues hay que conocer que esta es la razón más frecuente de ingreso del paciente diabético al hospital y que puede ocurrir entre el 15 al 25% de los pacientes diabéticos y alrededor del 15% de estas úlceras pues van a terminar amputadas. Entonces, en cuanto a su etiología, mencionamos que hay tres factores que debemos conocer. El primero son los factores predisponentes, entonces mencionamos que estos son los factores que debe tener el paciente para que pueda ocurrir, sin embargo, debe haber otros factores que desencadenen esta lesión. Hablamos de la atrofia muscular, hablamos de la cerosis, de la isquemia, de las calcificaciones, de los traumas, de la sensibilidad profunda, de la sensibilidad táctil, superficial, dolorosa y térmica y finalmente con las alteraciones morfológicas. Ejemplo, el dedo en garra en martillo, dedo en garra o dedo en martillo y las uñas encarnadas, que es importante explicarle al paciente cómo debe realizar el corte de sus uñas, cómo debe realizar o evitar que estas uñas se encarnen. Hablamos de los factores precipitantes o desencadenantes, que van a ser como el punto importante para que se genere la lesión y vamos a dividirlos en extrínsecos y en intrínsecos. Los extrínsecos hablamos de que van a ser traumas, el paciente pues va a tener algún tipo de alteración y no va a poder identificar la presencia pues, de esta lesión. Muchos pacientes se fracturan pero ni siquiera sienten la fractura y siguen apoyando el pie y siguen su vida como si nada hubiese ocurrido. Hablamos de mecánicos como es el uso del calzado inadecuado. Hablamos de térmicos, que es la temperatura ya sea elevada o baja, entonces son pacientes o mujeres que probablemente van y se arreglan sus uñas, el agua está muy caliente y ellos no pueden sentir este cambio y pues se genera la lesión. Hablamos de los químicos, que son los queratolíticos, y los intrínsecos hablamos pues la presencia como tal de la deformidad del pie y el aumento de la presión plantar. Y los factores agravantes, pues ya es la presencia de cualquier microorganismo que nos va a generar pues la infección de ella. Y este es un poco
un momento importante, vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, la fisiopatología nos habla de que hay 3 fases o 4 fases importantes para el proceso de la cicatrización de esta. Entonces, el primero que nosotros vamos a conocer, hablamos de lo que es la hemostasia y la inflamación. ¿Qué pasa? Recién ocurre la lesión, va a generarse pues el sangrado y con ello la activación de todo lo que es la cascada de la coagulación. Este nos va a generar la liberación de lo que es tromboxanos A2 y de prostaglandinas 2 alfa y nos va a generar la vasoconstricción local, es decir, solo donde está localizada la herida. Esta nos va a generar la activación extrínseca e intrínseca de la coagulación y nos permite la formación del coágulo. Sin embargo, en los vasos contiguos, es decir, los vasos que están alrededor de donde ocurrió la lesión, van a generar vasodilatación y con ello la liberación de diferentes citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas o este proceso va a generarse de forma local y que puede durar alrededor de 48 a 96 horas después del inicio de la lesión. Esto va a ser importante porque nos va a atraer todo lo que son los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, importantes para lo que es la estimulación de la angiogénesis, de la fibroplasia y de la síntesis de óxido nítrico para la posterior vasodilatación. Hablamos de que el segundo proceso importante es la proliferación o en el cuadro la podemos también encontrar como la fibroplasia. Entonces esto va a estar dado por 4 puntos importantes o 4 fases. El primero, siguiente por favor. Hablamos de la que es la epitelización. Entonces, este es un proceso en el cual las citoquinas proinflamatorias pues van a generar que las células nuevas migren hacia el lugar de la lesión. Estas células nuevas pues nos van a elaborar una barrera protectora para evitar que esta no genere un microorganismo llegue y destruya todo lo que ellas han construido y finalmente nos va a formar la membrana basal, importante para que todo lo que son los queratinocitos o las células nuevas pues se organicen de forma correcta. Hablamos de la segunda fase, que es la neovascularización. Siguiente. Hablamos de que la neovascularización o angiogénesis como tal es la migración que van a tener todas estas células endoteliales para formar el capilar y el vaso nuevo, importante porque esto nos va a permitir pues que el tejido nuevo sea nutrido y lo que ocurra pues sea de forma correcta. El tercer punto es la granulación, que va a ser mediado por los fibroblastos, que es por la síntesis de colágeno, y esto va a generar que primero el borde de la lesión haya sido, se genere la contracción de esta y de alguna u otra forma pues se genere la formación de colágeno 3, de las glucosaminoglicanos y de la fibronectina, y la contracción de este tejido pues nos va a permitir ir cerrando por fases la lesión. Y la última es la formación del depósito de colágeno, que es mediada por los 3 puntos anteriores, y es que este depósito de colágeno y elastina pues nos permita el cierre total pues, de la lesión. Y el último y más importante, hablamos de lo que es la maduración y la remodelación. Entonces menciona que esto ya es cuando las 3 fases anteriores pues están conjugadas, las células están unidas de forma correcta y permite el cierre total de la herida. Sin embargo, pues esta herida no va a cerrar en 1, 2 o 3 semanas. Usualmente hay heridas que se demoran hasta 6 meses o un año en cicatrizar, o puede generar un tejido blando y que en el momento de tú realizar el examen físico simplemente desaparezca cuando pues lo toques. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Esta cascada o estas fases no se producen de forma correcta, no tienen un orden. Entonces puede que los macrófagos inicien su activación y acaben de generar lo que son la lisis de diferente colágeno. Esto nos va a generar pues un nuevo proceso de una nueva cascada para generar una nueva célula que ocupe ese lugar, o por el contrario nos va a permitir que las células no, esa matriz de base que debe tener para la formación pues no se genere y las células estén de forma desorganizada. Y la otra muy importante es que como hay poco oxígeno, digamos en la enfermedad arterial periférica que está llegando, pues nos va a generar una hipoxia, nos va a generar una disfunción mitocondrial, una acidosis y pues un aumento del del sistema inmunológico, y destruye todo este proceso que se había formado hasta el momento.
Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, hablamos pues que hay diferentes factores, ¿no? Ya habíamos mencionado unos que pueden ser los predisponentes, los existentes y los agravantes, pero también hay otros mecanismos que debemos mencionar porque puede que sean modificables y que nosotros como futuros médicos podemos mencionarle al paciente que debe tener cuidado, debe estar enfocado. Entonces, primero hablamos de la edad avanzada y que la enfermedad tenga un tiempo de evolución de más de 10 años. Hablamos de que tenga dificultad en la movilidad de su articulación, que tenga un mal control metabólico, que el calzado que esté utilizando no sea de forma correcta, que no tenga un nivel de higiene correcto, un nivel socioeconómico bajo y pues factores tóxicos como el alcoholismo y el tabaquismo. Hablamos pues de las que ya habíamos mencionado anteriormente, que es la neuropatía periférica y la enfermedad vascular periférica, la presión plantar elevada y, importante por la epidemiología que hemos mencionado, la historia de úlcera previa y la amputación previa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante saber que muchos pacientes llegan a la asistencia hospitalaria siendo asintomáticos y ellos van simplemente por lo que se vio o por las características que tiene su pie. Entonces van a ver que hay una lesión que puede ser la presencia de la úlcera, van a consultar porque hay presencia de isquemia en su dedo o en su tejido, van a consultar porque hay pues la celulitis o la linfangitis y algunos en muy escasos pacientes nos van a reportar que sienten dolor en su pie. ¿Cuáles son los criterios que nosotros debemos tener para la hospitalización del paciente? Entonces hablamos de que haya una infección severa o una sepsis severa asociada a ella, acompañada de fiebre, leucocitosis. Hablamos de que el paciente tenga una inestabilidad metabólica, que se tenga que realizar otras pruebas diagnósticas de esta lesión o de la enfermedad que requiera de algún tipo de curaciones complejas como el desbridamiento por la existencia de tejido necrótico o por el contrario que tenga un deterioro rápido y progresivo de esta lesión. Bueno, ahora muchachos vamos a hablar de cómo nosotros como estudiantes de medicina vamos a evaluar a un paciente al momento de que llega a nuestro servicio y esto tenemos que mirarlo desde la concepción de que al paciente hay que evaluarlo con los pies desnudos. Si el paciente viene presentando lo que mi compañera venía diciendo, ya sea por lo que él refiere, de todas maneras hay que desnudarle los pies para poder evaluarle el compromiso neurosensitivo y motor, como lo mencionaba ella, y podemos empezar con un test de temperatura. El instrumento que ustedes ven en la diapositiva es un instrumento plástico que en la punta tiene algo de metal. Este metal se devuelve frío al ambiente y esto es lo que necesitamos que el paciente discrimine. Si el punto que nosotros le estamos, al que le estamos haciendo presión, siente o no el frío. No es una prueba de temperatura entre frío y calor, sino entre frío y no frío. Hablamos del monofilamento de Siemens-Weinstein. Este monofilamento es bastante importante, no todo el mundo lo aplica, pero pues es muy importante que lo tengamos para este tipo de pacientes, porque este realmente nos va a ayudar mucho a evaluar lo que es el compromiso neurosensitivo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Al paciente hay que enseñarle qué es lo que tiene que sentir. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndole y aplicándole el monofilamento en una mano, en un codo, incluso hay literatura que dice que en la frente. ¿Para qué? Para que él pueda saber qué es lo que tiene que sentir. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Ya después, para evaluar el pie, tenemos que tener en cuenta estos puntos de presión que están en la tercera imagen, en donde tenemos que hacerlo por lo menos en 3 puntos, y esto en cada pie claramente, y asegurándonos de que el paciente no tenga visibilidad de dónde estamos haciendo nosotros la prueba. El monofilamento se aplica de manera perpendicular a la superficie de la piel y con una fuerza suficiente para que el monofilamento se doble, sin llegar a empujar el pie, sin llegar a hacer una presión excesiva. El monofilamento tampoco se tiene que deslizar y el contacto que tiene que haber entre el monofilamento y la piel tiene que ser de por lo menos 2 segundos. Hay que evitar que el monofilamento toque directamente lo que son las úlceras, lo que sea un callo, una cicatriz, porque estos ya son tejidos que se ven comprometidos, como lo mencionó mi compañera al momento de la fisiopatología y la reorganización epitelial. Hablamos también de que hay otra manera de poder considerar
la evaluación de un paciente y es con el diapasón de 128 Hz. Este diapasón, al igual que el anterior, hay que mostrarle al paciente cómo es y qué es lo que tiene que sentir y qué es lo que nos tiene que referir. Muchos dicen que esto hay que mostrárselo ya sea en la mano, en el codo o en la clavícula. ¿Por qué? Porque es que este instrumento debe asegurarse de que se ponga en una parte ósea. Tiene que aplicarse sobre una parte ósea para que sea eficiente la evaluación. ¿Cómo lo hacemos entonces después de hacerle la muestra al paciente? Tenemos que aplicar el diapasón o poner el diapasón en la parte ósea del lado dorsal de la falange distal del primer artejo. En caso de que este esté ausente, independientemente de cuál sea la razón, utilizamos cualquier otro dedo del pie. Estas pruebas son positivas si el paciente responde correctamente al menos 2 de las 3 solicitudes, porque como les mencioné, hay que hacer en un mismo punto por lo menos 3 evaluaciones, 2 que hagan contacto y una que sea simulada, una aplicación simulada. Si el paciente dice que, bueno, 2 de las 3 respuestas del paciente son incorrectas, decimos que esta prueba es negativa. Asimismo, pues tenemos que apoyar a estos pacientes siempre al momento de hacer una evaluación, no hay que discriminarlos así sea con la mirada. Lo que es el trato con el paciente y el entablar una buena relación médico-paciente es muy importante con ellos porque para ellos es muy frustrante que uno le está haciendo la evaluación y ellos saber que o van a decir mentiras o no la están haciendo bien. Entonces, en este tipo de pacientes toda la literatura recomienda hablemosles, apoyémoslos, brindémosles comentarios positivos. Como lo decía mi compañera también, hay que evaluar el compromiso motor. ¿Y esto cómo se hace? Mediante la evaluación de los reflejos tendinosos. En este caso hablamos del reflejo tendinoso aquiliano y el rotuliano. Y hablando ya propiamente de cómo vamos a medir la neuropatía, tenemos esta escala con la cual nos permitimos evaluar y determinar y definir si el paciente tiene una alteración leve, moderada o severa, dependiendo de todo lo que hayamos evaluado anteriormente, lo cual se puntúa en esta escala de 0 a 1 o 2, dependiendo de cuál sea, y pues el puntaje que va a dar define cómo está el paciente. La enfermedad arterial periférica, aquí nos volvemos semiólogos, aquí tenemos que mirar cómo vamos a observar, cómo vamos a palpar al paciente, tenemos que mirar la temperatura, tenemos que mirar la coloración, hay que medir los pulsos tibiales, tanto tibial posterior como pedio, y definirle al paciente si refiere dolor al momento del contacto o si en algún momento él refiere un dolor al caminar. A esto lo llamamos claudicación intermitente. Y al igual que la neuropatía, en esta vamos a clasificarla en leve, moderada, severa o grave, perdón, dependiendo de lo que el paciente nos muestre. Si hay falta de vello, si hay atrofia subcutánea, si hay una pseudomicosis, hay alteración en la turgencia, una disminución en la hidratación, hay disminución en los pulsos pedios e incluso una amplitud en el llenado capilar superior a los 3 segundos. Ya hablamos de que hay un compromiso arterial que lleva a una isquemia grave cuando hay petequias o equimosis en el área circundante a la lesión, si hay un dolor intenso inclusive al caminar o al estar estáticos y pues evidentemente que haya una ulceración que no cicatrice o que no se vea una mejoría después de un manejo médico adecuado. Como lo mencionaba, la claudicación también se puede medir, esto es un dato aparte, es importante que la conozcamos porque esto nos permite determinar qué tan grave es el compromiso vascular del paciente, los estadios de Lafontaine. Anteriormente, esta es la tabla actualizada, porque pues antes se conocía que los estadios de Lafontaine tenían grado 3B, 3A, ya no. Hablamos ahorita de que solamente hay grado 1, 2A, 2B, 3 y 4. Y en esto pues ya, como pueden leer, podemos decir que nos referimos mucho de lo que dependemos, perdón, de lo que nos diga el paciente, nos refiere al paciente. Hablamos del índice tobillo-brazo. Este es un producto de una división entre la presión arterial sistólica del tobillo y de la braquial. El valor normal tiene que darnos 0.9 a 1.2. Si el valor está menor a esto, pues podemos definir que hay una enfermedad arterial obstructiva leve, moderada o grave, dependiendo de cuánto del valor. Y si el valor da superior a la normalidad, pues vamos a ver que ya estamos hablando de un índice de riesgo cardiovascular. Este índice de riesgo cardiovascular aún está en estudio,
estudio, aún se está definiendo su veracidad, su significancia, pero pues es importante que lo sepamos porque esto nos podría representar una calcificación arterial. Y hablando del pie de las úlceras en el pie diabético, pues hay que considerar dos cosas. La primera es que hay que mirar si en la úlcera ya hay un compromiso de infección. Y dos, si hay una concomitancia con una enfermedad periférica arterial. ¿Por qué? Porque esto también va a afectar en el pronóstico del paciente y de cuando vayamos a darle un manejo adecuado al momento de evaluar una úlcera en un pie diabético. Vamos, acá solamente les menciono tres de las clasificaciones que se ven en la práctica clínica, que son las que más se escuchan, las que más se aplican, pero no son las únicas, ya vamos a hablar de ellas. Y la infección es evidente al momento de que vayamos a hacer la evaluación de este paciente y nos referimos mucho a lo que nos diga el paciente, si hay compromiso sistémico de inflamación sistémica, si, como la fiebre, o como por ejemplo en nuestro paciente que no presentaba fiebre, no quiere decir que la infección no se asocie con signos de toxicidad sistémica. Esto se puede presentar, pero no en todos. Como por ejemplo en nuestro caso, el paciente no venía con fiebre, pero aún así tenía una significativa infección. Igualmente, como los componentes anteriores, se puede clasificar la infección y esto es dependiendo de lo que veamos, de las características físicas de la lesión y de qué haya a su alrededor. Estos son datos apartes, es las tecnologías en pie diabético, porque pues en Colombia no se aplican mucho y si las hay en muy pocos hospitales, pero pues es importante traer la acotación de que en el pie diabético se está investigando y se está haciendo desarrollo en tecnología. Tenemos inicialmente la presión transcutánea de oxígeno, que lo que va a permitir es mediante un transductor medir la perfusión tisular y esto con la intención de poder evaluar la capacidad de regeneración tisular que va a haber a partir de un intercambio gaseoso adecuado y que sea predilecto para una cicatrización adecuada. La dermotermografía, esto se utiliza en los países que tienen unos programas de atención primaria bastante efectivos. ¿Por qué? Porque es que esto lo que va a medir es una inflamación subclínica. Prácticamente es una manera de prevenir úlceras, de poder ser un adivino de las úlceras. ¿Por qué? O sea, va a medir la temperatura a nivel tisular, porque pues cuando hay un estrés tisular se genera un incremento de la temperatura corporal y esto es lo que va a medir la dermotermografía. Cuando hay una diferencia de la temperatura entre ambos pies o ambas extremidades mayor a 2.2 grados centígrados, pues podemos decir que este está en un proceso de estrés tisular e inflamación. Y la imagen hiperespectral es muy parecida a la primera que les mostré, pero en este caso vamos a ver que vamos a poder evaluar lo que es el componente anatómico de la microcirculación de un pie diabético. No solamente vamos a ver la saturación del tejido, sino que vamos a ver cómo están comprometidas las arterias o la microcirculación de esta área. Y ahora sí, muchachos, a lo que venimos, que es a las clasificaciones del pie diabético, pero antes de seguir, quiero escuchar la voz de alguien que nos pueda decir o que nos respondan por el chat cuáles clasificaciones de pie diabético conocen o que hayan escuchado o que hayan visto en la práctica clínica. Entonces, pues, tienen el micrófono abierto para poder hablar o en el chat estaremos pendientes para poder escucharlos. Sí, muy bien, ahí respondieron por el chat, la Wagner, la Texas. Pues anteriormente pues se mencionó la PEDIS y sí, claro que sí, la PEDIS también es totalmente válida. Pues bueno, nos dicen Sanelian también es muy importante, pero bueno, dentro de todas las que todos ustedes están respondiendo por el chat, muchachos, quiero darles este dato y es que existen alrededor de 24 escalas que miden el pie diabético desde sus diferentes componentes y mirando diferentes pronósticos o mirando diferentes concepciones de la enfermedad, ya sea por el riesgo de presentarlo, por el componente propio de la lesión o por el pronóstico que haya bajo un manejo médico. Dentro de las más importantes, claro, están todas las que ustedes han dicho, la Wagner, la Texas, la Sanelian, la PEDIS, pero
no son las únicas. Vamos a mencionar algunas y pues acá quiero que me entiendan lo que les mencionábamos al principio, es que el manejo de un paciente diabético, con pie diabético es de carácter multidisciplinario. Y vengo a mostrarles esta clasificación, la RISC. Estoy muy seguro de que muchos no la han escuchado. ¿Y esto por qué? Porque es que esta clasificación fue desarrollada a partir de una escuela de enfermería que llevaba a cabo una evaluación no solamente de carácter clínico y que va a mirar no únicamente lo que es el riesgo de presentar un pie diabético desde la concepción del médico, sino también, miren, desde la concepción del mismo paciente. Esto es bastante importante porque podremos ver la enfermedad no solamente desde el ojo de una profesional de la salud, sino también desde los ojos del paciente y así mismo poderlo clasificar y dar un entendimiento muy biopsicosocial, llamémoslo así, de esta enfermedad. Claro está, no es la única y pues es importante que las mencionemos. Bueno, entonces vamos a hablar de otras. De hecho, la clasificación de Megg-Wagner pues es utilizada, yo creo que a nivel nacional, en todas nuestras rotaciones la hemos utilizado. Es importante conocer pues que esta escala fue creada más o menos en 1970 y porque es fácil y sencilla de utilizar, porque simplemente es por la parte observacional de la lesión y ahí podemos clasificarla en 5 grados, depende de los aspectos nada más visuales que nosotros podemos llegar a ver. No voy a profundizarme cada uno, pues porque hay diferentes escalas que debemos mencionar. Hablamos posterior de esta, hablamos de lo que es la clasificación Texas modificada. Entonces, esta fue creada en 1996 y fue por finmente validada en 1998. Fue creada en San Antonio, Texas, y es la primera escala del pie diabético que es bidimensional. ¿A qué me refiero con bidimensional? Es que va a manejar dos puntos. Primero, en el estadio vamos a generar, pues, si hay presencia de isquemia o de infección en la lesión, y en el grado, que es el segundo parámetro que ellos tienen, es la profundidad que tiene esta herida. Bueno, aquí otra de las escalas que muy pocos escuchamos o muy pocos conocíamos. ¿Por qué? Esta es la escala Wi-Fi. Esta escala se dio a partir de un estudio de todas las escalas, de muchas escalas que se tienen o se tenían para hace unos pocos años. Esta escala es muy reciente, pero es muy completa. ¿Por qué? Porque es que esta es desarrollada por la Sociedad Americana de Cirugía Vascular. Todo con la finalidad de poder darle una evaluación completa a las lesiones por úlceras de pie diabético. Aquí vemos pues que la W significa el wound, que evalúa la úlcera, las características de la úlcera y su profundidad junto con la presencia o no de gangrena. La primera I es de isquemia, en donde vamos a evaluar el índice tobillo-brazo para poder determinar en qué estadio va a estar. Y el FI es la de food infection, en donde pues vamos a mirar los diferentes síntomas de infección que puedan haber en el tejido. Esta escala ha cogido mucha fuerza porque realmente aborda de manera muy general, pero muy efectiva para poder dar un pronóstico al paciente en cuanto a la necesidad de amputación. Hablamos de lo que es la Sanelian, que muchos la mencionaron. De hecho, ahorita se recomienda el uso de esta por diferentes cosas. El primero es que, si nos damos cuenta, pues es una prueba que tiene 10 parámetros. Cada parámetro tiene un punto importante y cada parámetro tiene una puntuación, depende de lo que nosotros visualicemos. Esto permite pues que primero el médico conozca de forma correcta, verifique cómo es la úlcera respecto a sus características. Y por último, y más importante, es que si nos fijamos, hasta ahora es la primera clasificación que nos menciona que depende de su puntuación, pues nos va a identificar cuál va a ser o cuál es el proceso esperado respecto a la lesión, si va a tener buena cicatrización, si va o tiene amenaza de pérdida del pie, y pues que el pronóstico terapéutico finalmente va a ser la amputación. Esta es otra clasificación importante, la clasificación de SAT.
porque pues vamos a medir mediante esta buena, su nombre recibe el acrónimo en inglés SAIS, Sepsis, Arteriopathy y Denervation, traducida al español como tamaño, infección, arteriopatía y denervación, que van a ser los componentes que va a evaluar esta clasificación. Cada uno de estos componentes es dividido en 4 categorías que son graduadas de forma independiente, de manera que a cada lesión se le otorga un grado de 0 a 3 en cada una de las categorías. Hablamos del sistema PEDIS que fue desarrollado en el 2003 y que se actualizó en el 2007. Esta es importante porque es desarrollado por la IWDGF, que es el Grupo Internacional de Pie Diabético, en el cual pues evalúa 5 categorías o 5 parámetros, pero cada una de estas categorías de forma individual. Entonces verifica la perfusión, verifica la talla o la extensión, verifica la profundidad, la sensibilidad y por último la infección, y esto permite que pues cada punto, cada parámetro pues sea evaluada de forma detallada, de forma independiente. Y esta última que les vamos a mostrar porque esta es la más importante en cuanto a la necesidad de un riesgo de amputación sobre un paciente. La Van Acker-Peters es una clasificación que se dio a partir de un estudio de la clasificación de Texas, y consiste en una matriz bidimensional, ofreciendo una estimación del riesgo clínico de amputación en relación con la lesión del pie diabético. Esta determina el estadio a partir de un código cromático, como lo podemos ver, de forma tal que entre más claro o más oscuro sea el código, existe menos o más riesgo respecto a la posibilidad de amputación. Y esta se las traigo a cotación porque es que realmente es la que mejor evalúa un pie diabético con respecto a la necesidad de amputación. Esta es muy utilizada por diabetólogos y podólogos para poder decirle al paciente si tiene un riesgo alto, bajo o medio. Bueno, entonces ya hemos mencionado que hay ciertos factores que van a ocurrir o van a presentarse en la lesión, pero hay unos que podemos generar lo que es prevención, nosotros como médicos generales que pues vamos a estar. Entonces hablamos de que primero mencionar al paciente que siempre debe tener un control metabólico, es decir, estar constantemente tomando sus medicamentos, verificar pues su glucosa. De alguna u otra forma verificar que si no hay un control metabólico es porque algo debe estar ocurriendo, ya sea un proceso infeccioso, por el contrario el medicamento ya no ocurre de forma correcta. Hablamos también de la presencia de diferentes enfermedades como la neuropatía y la enfermedad arterial periférica, la presencia de deformidades, la presencia de úlceras o amputaciones previas y esto es importante, son los estilos de vida, el sedentarismo, el consumo de cigarrillo, de alcohol, el abandono de medicamentos o el abandono social, diferentes comorbilidades que no tenga controlada, como la hipertensión, y diferentes factores nutricionales que van a desencadenar como un proceso importante para la aparición de esta lesión. Y entramos ya a la parte final de la charla, lo que es el tratamiento y cómo vamos a abordar a este tipo de pacientes. Como lo decía mi compañera, lo importante de este tipo de pacientes no va a ser únicamente tratarle la lesión y ya. No, hay que abordar este tipo de pacientes de manera sistémica. Hay que controlar, hay que llevar a cabo un control glicémico. Esta se lleva determinada a partir de las recomendaciones de las guías de práctica clínica que están vigentes para Colombia. El uso de insulinas, el uso de metformina u otros antidiabéticos que permitan el control glucémico acompañado del cambio de hábitos. Y no solamente esto, hay que educar a los pacientes, hay que colaborarles para que ellos entiendan qué es lo que tienen que hacer para tener un autocuidado. Aquí hablamos de lo que es enseñarles qué es lo que tiene que verse en los pies, el uso de cremas en caso de que haya una resequedad marcada, el utilizo de unas medias y un buen calzado que permita un cuidado adecuado de la piel y asimismo evitar la presencia de este tipo de lesiones. Dentro de la prevención tenemos esto, la manera en la que se cortan las uñas de los pies los pacientes,
el calzado que utilizan. Y pues las imágenes que ven hacia el lado derecho, perdón, izquierdo, pues van a ser todos los puntos de apoyo que son predisponentes para generar una úlcera. Todo a partir de un mal calzado o a un mal estilo de caminar, todo esto hay que tratar de evaluárselo al paciente y tratar de corregírselo. Bueno, en cuanto a eso mencionamos que siempre debemos manejar lo que es la prevención de la neuropatía, de la enfermedad arterial, de la úlcera y pues como prevención pues de la infección no va a haber, pero sí evitar a que esto se genere una complicación como lo es la amputación debido a la afectación del tejido óseo. Entonces vamos a hablar de lo que mencionan las guías médicas de la neuropatía diabética. ¿Qué menciona esto? Vamos a hacerlo resumida en cosas puntuales. Es verificar o hacer un diagnóstico de ella mediante evaluación neurológica, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si esta prueba sale positiva, entonces, ¿qué menciona este? Que se debe hacer primero una educación adecuada sobre la existencia de del calzado, de los factores predisponentes o factores que puedan modificar el cambio de la enfermedad, generar el control de la diabetes y por último una valoración semestral en el cual pues evidenciemos el cambio que ha tenido el paciente y si éste ha avanzado. Por otro lado, si el paciente presenta el dolor neuropático, que es muy frecuente que ese sea el motivo de consulta, nos mencionan cuáles van a ser los tratamientos iniciales, ya sea de primera o de segunda línea, para este paciente. Entonces, de primera línea, encontramos que puede estar la pregabalina, la duloxetina y la amitriptilina, que es constantemente utilizado en nuestro medio. Pues si tiene una respuesta positiva, simplemente generamos el control y el tratamiento de esta, pero hay pacientes que no responden de forma adecuada al tratamiento que iniciamos. ¿Qué menciona? Entonces, primero, pues generar el cambio del medicamento inicial. Digamos, inició con pregabalina, podemos cambiarlo a la amitriptilina y generar un control 4 o 6 semanas después del inicio del medicamento. Si esta fue positiva, pues le dejamos este medicamento. Si este no fue o no resultó de forma correcta, lo que nos menciona es que debemos combinar varios medicamentos, ya sea de primera o de segunda línea, generamos el control en 4 o 6 semanas y verificamos que tenga una respuesta positiva o negativa. Si ya en este momento no responde el paciente al tratamiento, debemos generar una interconsulta a la clínica del dolor. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, entonces menciona igualmente generar una evaluación completa, un interrogatorio completo y nos vamos a dividir en dos grupos acá. Entonces, si al examen físico el paciente salió de forma adecuada y el paciente no tiene sintomatología que nos refiera, simplemente generamos un control integral de la diabetes y generamos una consulta un año posterior de la visita. Ahora, si el examen físico sale incorrecto y el paciente nos presenta síntomas, debemos sospechar de la enfermedad arterial periférica. Antes es probable que se mande un Doppler o un duplex para verificar el flujo sanguíneo, pero si no lo tiene, pues lo debemos pedir en algún momento en toda nuestra interconsulta. ¿Qué menciona? Si el paciente ya es diagnosticado con la enfermedad arterial periférica, el tratamiento se va a dar dependiendo de la escala Fontaine. Entonces, ¿qué menciona? El Fontaine tipo 1 lo que vamos a hacer es el control de la diabetes, verificar que el paciente tenga un control glicémico, después vamos a verificar que el paciente cambie o genere modificaciones en los factores de riesgo. Importante decirle que debe realizar un ejercicio diario que evite todo lo que es el sedentarismo y realizamos un control después de 6 meses. Cuando es Fontaine 2 decimos que debemos mandar un duplex o un Doppler a color y de esta forma pues iniciamos el control con silostosal, generamos un control diabético de los factores de riesgos y generamos un control 3 meses después. Y en el Fontaine tipo 3 o tipo 4 enviamos un Doppler o Doppler a color, verificamos si es candidato a una revascularización e enviamos otros estudios que nos ayuden a verificar esto, como lo que es la arteriografía, la angiografía, la angioresonancia, la angiotac. Ya teniendo estos exámenes, entonces vamos a verificar si hay la posibilidad o tiene un riesgo quirúrgico. Si tiene la posibilidad del riesgo quirúrgico y tiene una baja, tiene posibilidad quirúrgica y tiene un bajo riesgo quirúrgico, lo que vamos a hacer es una angioplastia transluminal o diferentes
procedimientos quirúrgicos que nos permita pues, la viabilidad del tejido. Dado en caso en que no haya posibilidad quirúrgica o que tenga un riesgo alto, entonces lo que hacemos es iniciamos tratamiento médico con prostaglandina E1, hacemos un control integral de la diabetes y de sus factores de riesgos y generamos un control cada 15 o 20 días. Claro está que nuestro medio pues es probablemente que los pacientes no cumplan esto, así que mencionan que debe hacerse control cada mes. Dado el caso en que el procedimiento quirúrgico fue fallido, entonces, siguiente. Lo que debemos hacer es iniciar nuevamente tratamiento farmacológico con prostaglandina E1, control de la enfermedad y el control de factores de riesgos. Bueno, y ahora para el manejo de las úlceras en el paciente con pie diabético, lo que tenemos que tener como objetivo es la creación de un ambiente óptimo para la cicatrización. Esto se da a partir del uso adecuado de los diferentes apósitos que existen. Todos estos apósitos tienen una gran cantidad de objetivos, dentro de las cuales son que no haya una generación de heridas o de lesiones secundarias por el uso del apósito, que se genere un ambiente adecuado para la cicatrización, que absorba todo lo que es el exudados. Esas son muchas, son realmente unas 10, 12 objetivos que se esperan, pero no hay apósito que los cumpla con todos. Por lo tanto, la literatura ha dicho que se establecen 5, que deben ser los adecuados para poder llevar a cabo la estandarización y el uso de ciertos apósitos para ciertos pacientes, dado que cada uno de los tratamientos es individualizado. Estas son, pues, mantener una herida hidratada, pero que no sea una hidratación a partir del exudado. Este exudado debe absorberse. Si existe un tejido necrótico, el tejido debe debridarse, manejo quirúrgico. Y si la herida está infectada, antes de la utilización de los apósitos, requiere de un agente antimicrobiano, una terapia antibiótica específica, dirigida por antibiograma. Aquí tenemos varios. Hablamos de lo que son los hidrogeles. Perdón. Entonces hablamos de que los hidrogeles son no adherentes, son realmente basados en agua o glicerina, no son adherentes, son variables en cuanto a su propiedad de absorción, pero dentro de las desventajas que tienen es que requieren de un apósito secundario, o a veces no, a veces este puede macerar las heridas, puede macerar los bordes, o incluso puede generar una mayor proliferación de la secreción en las heridas. Las espumas son polímeros, son hidrofílicos o son películas de gel cubiertas por espuma. Estas tienen la ventaja de que no son oclusivas, no son adherentes, tienen una remoción, o sea, se retiran sin llegar a generar un trauma secundario y manejan muy adecuadamente el fluido. Son fáciles de aplicar y hay diferentes, la ventaja de estas es que se pueden modificar en cuanto al tamaño. El problema es que estas no se pueden utilizar en heridas secas y no se pueden utilizar tampoco sobre escaras. Hablamos de los apósitos antimicrobianos. Estos son a base o pueden tener yodo, plata iónica, pueden tener carbón activado o incluso cloruro de diacilcarbamilo. Esto pues va a ayudar a controlar la cantidad de microbios, de bacterias que haya, de la proliferación bacteriana, elimina y previene la formación del biofilm, que es una característica muy peculiar de las bacterias. Algunos de estos pueden permitir el control del olor en caso de una infección muy marcada. Lo malo de eso es que no hay estudios que avalen el uso de este para poder hacer evaluaciones secundarias, como por ejemplo la realización de resonancias magnéticas en caso de que se hayan aplicado apósitos a base de plata, o incluso se tiene que revisar la citotoxicidad que estos generan en los pacientes. Tenemos otros que son los debridantes enzimáticos, el colágeno o incluso la tecnología de microfibra. Hablando de los debridantes enzimáticos, pues esto es colagenasa. Realmente es un trabajo a partir de lo que dice ahí, enzimas, en este caso la colagenasa. Es muy rápida en actuar, promueve el debridamiento y remoción
de todo lo que sea secundario a este tipo de lesiones y suaviza, palabras textuales de los libros, suaviza lo que es la necrosis. ¿Qué significa esto? Que el proceso de necrosis se va a dar de una manera más efectiva para no dejar bordes que sean fáciles de lesionar al momento de retirar este tipo de sustancias. Asimismo, pues tenemos lo que es el colágeno y la tecnología de hidrofibra. Todas estas tienen una menor cantidad de evidencia clínica, pero pues son igualmente efectivas. Ahora sí, ¿sí se ve? Sí. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es y de cómo nos hablan las guías clínicas de Colombia. Y es que para un paciente con úlcera tenemos que inicialmente darle un control de la enfermedad. Si una vez se realiza este control de la enfermedad, pues vamos a hacerle exámenes secundarios, hablamos de exámenes vasculares, un dúplex color es lo que recomiendan las guías, y aquí nos dividimos en dos. Si la evaluación mediante un dúplex color no es adecuado, pues nos referimos a lo que nos mencionó nuestra compañera anteriormente, una evaluación por parte de la enfermedad arterial periférica, pero si es adecuado y no hay ningún compromiso pues alterado, pues tenemos que sospechar de una infección en los tejidos blandos. Aquí también nos dividimos en dos y vamos inicialmente a que si hay una infección de tejidos blandos, pues tenemos que primero pensar en lo que es la cirugía, pero no solamente de esta manera, sino también pensar en lo que serían los colgajos de piel o injertos que van a permitir un adecuado sellamiento y una adecuada cicatrización de este tipo de lesiones. Si la respuesta es positiva con el colgajo o el injerto de piel, se le da la alta médica con un control a las 6 semanas, pero si la respuesta es negativa, tenemos que pensar que este tipo de lesiones son úlceras complejas. Si la úlcera es compleja, tenemos que utilizar tratamientos como la administración, de factor de crecimiento epidérmico y evitar que el paciente tenga factores que influyan en la presencia y en la exacerbación de este tipo de lesiones. Se le da un control a las 4 a 8 semanas y si esta no es negativa, tenemos que pensar nuevamente en la reconstrucción con colgajo. Asimismo, si la reconstrucción con colgajo no es positiva después del uso de un factor de crecimiento epidérmico y una corrección de los factores influyentes, ya tenemos que pensar en que el paciente es candidato a una amputación. De lo contrario, y si sí da una buena respuesta a todo esto, listo, se le da el alta y se le hace un control de la herida. Aquí nos apoyamos mucho en lo que es el servicio de enfermería porque ellas tienen a cargo lo que es el servicio de clínica de heridas y estos pacientes tienen que hacer visitas con ellas cada semana prácticamente para hacer la limpieza mediante los apósitos y de lo que les acabé de hablar de los productos. Si la úlcera no es compleja, pues esperamos que el ambiente, se le crea un ambiente adecuado, esperamos el uso de los diferentes compuestos de los que les mencioné ahorita. Si no hay una respuesta, si no hay una respuesta adecuada, pues nos vamos a ir por la reconstrucción con el colgajo y igual que la anterior. Consideramos que una respuesta negativa nos lleva nuevamente a la utilización de factor de crecimiento epidérmico. Y ahora, si nos vamos por el lado de la infección, tenemos que mirar que la infección muestre dos tipos de signos clínicos. El primero, los signos clásicos de la inflamación, el rubor, la tumefacción, todos ellos, pero pues no son los únicos que tenemos que ver. Realmente tenemos que mirar signos secundarios. Podemos mirar lo que sean la secreción no purulenta, que haya una decoloración de la piel, los bordes necróticos y el mal olor. Para el tratamiento de la infección en este tipo de pacientes tenemos que considerar la duración de la terapia antibiótica, porque aquí vamos a utilizar antibióticos únicamente. Y si hablamos de un compromiso de tejidos blandos únicamente, lo que dice la Sociedad Colombiana de Diabetes es de 1 a 2 semanas, pero si vemos que hay un compromiso por radiografía o por simple visualización de una osteomielitis, ya nos vamos a una extensión de la terapia a 4 a 6 semanas. Aquí vemos que esta es la guía colombiana para prevención del pie diabético, también de este año, pero aquí entonces ya vamos a mirar cuáles son los componentes que dan severidad a la infección. Si es leve o moderado, lo que mencionamos anteriormente, pero si ya hay unos síntomas o hay un compromiso más general del paciente o hay otros factores que influyen en el paciente, como que estén inmunocomprometidos o que hayan
dificultades para su movilidad o incluso que ya haya cursado con una osteomielitis, pues ya vemos que el tratamiento se va a más de 4 semanas. Aquí ya hablamos de 4 a 8 semanas. Y pues también tenemos que considerar las RAMs de los medicamentos que hayan. En dado caso, pues se tienen que suspender. La guía colombiana nos dice que hay que basarnos para poder dar un tratamiento antibiótico según la clasificación de la ITSA. Esto nos va a dar 3 clasificaciones dependiendo de la presentación clínica y sus asociaciones junto con los factores de riesgo para diferentes bacterias que sean más difíciles de tratar y requieran de unos antibióticos más fuertes y de amplio espectro. Aquí tenemos la clasificación leve. Si tenemos la clasificación leve, pues vamos a tener que es una secreción purulenta o no secreción purulenta. Si vemos la moderada, hay una secreción purulenta, pero sin factores de riesgo para que haya una resistencia microbiana. Esto significa que haya un uso anterior de antibióticos o alguno de los o que haya una hospitalización, incluso el uso de betalactámicos o quinolonas, secreción purulenta y factores de riesgo, utilizamos otro tipo de medicamentos, ya ampliamos el espectro, ya ampliamos la terapia conjunta. Y si hablamos de factores de riesgo para bacterias BLE o pseudomonas, ya nos vamos con algo más fuerte, un ertapenem, una vancomicina, un linezolid, listo. Y para la severa, la ITSA 3 o clasificación 3, ya únicamente nos vamos a dividir en si hay riesgo para bacterias BLE o con bacterias BLE y pseudomonas. Aquí pues igual vamos a utilizar piptazo más vancomicina o linezolid en el caso de que no haya riesgo de BLE y con riesgo de BLE y pseudomonas, pues vamos a utilizar meropenem vancomicina. Para todas estas siempre hay una alternativa en caso de que haya citotoxicidad, hayan RAMs que no sean tolerados por los pacientes, entonces siempre hay alternativas, muchachos. Y pues igualmente el algoritmo que vamos a tener va desde lo que es la evaluación hasta la categorización para poder darle a este tipo de pacientes un tratamiento conservador, poder reducirle en lo mayor posible el compromiso sistémico y local y no llevarlo a una amputación. Y pues dentro de lo que es importante mencionar es que todo paciente con pie diabético, la mayor cantidad de veces, tiene o se ha encontrado que tiene mayor prevalencia la infección por Staphylococcus aureus. Ven, ustedes pueden ver las características en la tabla de arriba. Muchas de las lesiones, ¿ven la tabla de arriba? ¿Ven dos tablas, muchachos? Que no. Así ya. En la tabla de arriba vemos que están diferentes características de la lesión, pero en todas el Staphylococcus aureus está presente. Hay muchos otros, pero el Staphylococcus aureus es siempre el que va a encontrarse cuando se hace un cultivo y se hacen estudios por antibiograma. ¿Hay factores de riesgo para el Staphylococcus aureus? Sí, sí los hay, y los tenemos aquí. La hemodiálisis, la presencia de diabetes, cáncer, cateterismo, respirador. La gran mayoría están asociados a atenciones médicas hospitalarias. Y pues ya aquí hablamos de lo que es el tratamiento empírico, dependiendo de lo que sea que no tengamos la facilidad de realizar un antibiograma o no tengamos la facilidad para realizar cultivos. Estos son los tratamientos empíricos que se recomiendan por parte de la Asociación Colombiana, el Grupo Colombiano de Pie Diabético. Todos debemos considerarlo desde la posibilidad de poderlo atender, porque pues entendemos que dentro de la epidemiología, en Colombia, la gran mayoría de los pacientes con pie diabético viven en áreas rurales, no en urbes como Bogotá o ciudades grandes. Entonces, muy poco se va a poder hacer antibiogramas o cosas así. Entonces, este es el tratamiento empírico que se da para este tipo de pacientes. Listo, entonces, ¿cuándo debemos consultar a cirugía ortopédica o vascular? Hay 8 características importantes para esto. Entonces, el primero, la presencia de absceso, el síndrome compartimental, la necrosis, el compromiso del sistémico o sepsis, el drenaje, la resección, la amputación y la isquemia crítica son motivos por los cuales debemos pasar la interconsulta.
Muy bien, entonces hablamos de cuál paciente o qué debemos hacer respecto a un paciente que llega con úlcera y que tiene una infección en tejidos blandos. Entonces, primero, verificar si hay la visualización de hueso o si hay prueba positiva para ello. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay visualización del hueso, lo primero que debemos hacer es pensar y sospechar que hay una osteomielitis. Debemos considerar la toma de cualquier biopsia y generar el tratamiento adecuado antibiótico. De alguna u otra forma, hay diferentes métodos diagnósticos para esto. Sin embargo, lo que más utilizamos en nuestro entorno pues, es la radiografía y en algunas ocasiones es la biopsia o cultivo del tejido. De alguna u otra forma, si al examen físico pues no hay la visualización del hueso, pedimos una radiografía y en esta verificamos si se considera o no la presencia de esta. Si llega a evidenciarse que sí, pues lo primero que debemos enviar es una resonancia magnética o una tomografía y si esta sale positivo para el compromiso óseo, iniciamos igual tratamiento para osteomielitis, verificamos el uso del antibiótico dependiendo del antibiograma y finalmente de esto y de la evolución que menciona el paciente, pues podemos pensar en la amputación. Entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros requerimos o debemos conocer para verificar si vamos a hacer un tratamiento médico o quirúrgico? El tratamiento médico, entonces vamos a hacer el paciente que sea inestable y que no vaya a soportar una cirugía. El segundo es un paciente que al verificar pues toda su anatomía, verificamos que no va a tener una mecánica posoperatoria correcta, que no requiere ningún procedimiento quirúrgico o que la infección o la lesión está delimitada en la parte dorsal del pie, que no hay no hay un cirujano capacitado para este procedimiento, que la autorización no fue aceptada o que el paciente no elija la cirugía. ¿Cuándo debemos pensar en un tratamiento quirúrgico? En el paciente o en la infección que se asocia a necrosis significativa o que haya compromiso óseo, que que el pie pues, parezca funcionalmente no desmontable, que el paciente pues, requiera la hospitalización, que tenga algún tipo de riesgo si usamos antibiótico, que el patógeno que fue hallado en el cultivo pues sea resistente a diferentes antibióticos disponibles en nuestro centro hospitalario, que la extremidad pues presente isquemia que no sea reversible y pues esto no permita de alguna u otra forma la administración o la llegada del antibiótico al lugar y que el paciente elija el tratamiento quirúrgico. ¿Qué menciona la guía colombiana sobre pues, qué debemos hacer en la osteomielitis? Primero debemos identificar la presencia o no de algún tipo de osteomielitis mediante examen físico. Menciona también que lo que debemos realizar es un abordaje multidisciplinario con medicina interna y con todo lo que son los especialistas ortopedistas. Hablamos de que vamos a manejar el uso de antibiograma o el cultivo óseo para identificar de alguna u otra forma el germen que está presente y con ello iniciar un tratamiento adecuado. Hablamos también de que el tratamiento quirúrgico va a ser dado por un desbridamiento, bueno, de una secuencia posterior al desbridamiento en el cual nos verifique la existencia de la lesión ósea. Hablamos de una curación de la lesión para evitar cualquier tipo de propagación, controlar la infección y posterior pensamos en lo que es la reconstrucción del colgajo. ¿Qué nos menciona la Colpedi respecto al antibiótico? Entonces, bueno, la guía colombiana nos menciona primero que debemos seguir el uso del antibiótico mencionado en la ITSA, que es lo que ya había mencionado mi compañero, pero la Colpedis menciona ya otro tipo de uso antibiótico. Entonces hablamos de las fluoroquinolonas, de la metronidazol o del linesolid o de la rifaximina, y hablamos de los azoles, que es la fluconazol, y pues esto depende de lo que encontremos en el cultivo y lo que nos verifique que sea resistente o no el antibiograma.
¿Cuáles son las recomendaciones respecto a la duración del tratamiento de la afectación ósea? Entonces menciona que cuando no hay resultado de un hueso residual infectado, entonces debemos manejar ya sea vía parenteral o oral entre 2 a 5 días. Hablamos de que cuando ya hay afectación de tejido blando residual, pero que no afecta el hueso, puede ser parenteral o oral por 2 a 4 semanas. Cuando ya el hueso es residual infectado, pero es viable, lo que iniciamos es ya sea parenteral y luego pasamos a oral alrededor de 4 a 6 semanas para garantizar una disminución hospitalaria, la estancia hospitalaria, y hablamos de que no, cuando no bueno, cuando no hay como tal tratamiento quirúrgico o que el hueso sea residual, decían que iniciamos un tratamiento parenteral y luego se pasa a oral y es más de 3 meses, pero eso depende de la evolución o de la mejoría clínica respecto al tejido óseo afectado. Esta es como tal lo que nos menciona la Colpedis, que tiene la penetración, algunos antibióticos al tejido óseo. Nos vamos a enfocar en unos importantes, lo que es la piperacilina y el tazobactam. Hablamos también de la vancomicina y de la ciprofloxacina. Hablamos de la rifaximina, que son como algunos medicamentos o antibióticos que se usan en la osteomielitis. Y listo, chicos, esta es Y pues ya nuestra queremos agradecer a charla. todos por estar con nosotros y acompañarnos, sí, señora. Entonces, no sé si alguno tiene alguna Entonces quisiéramos pregunta, preguntarles, muchachos, algún apunte, nos quieran comentar algo. tienen los micrófonos abiertos, muchachos, para poderlos escuchar. Entonces, esperamos. Creo que ninguno tiene una pregunta. Gracias, doctora. Entonces, Les agradecemos a todos por estar acá con nosotros y acompañarnos hasta estas horas. Sabemos que nos pareciera que nos extendimos un poquito, pero muchachos, es información y hay que darla. Entonces, les agradecemos a todos su comprensión, su paciencia y ojalá hayamos podido aportar en el conocimiento de ustedes para un tratamiento y un abordaje de los pacientes adecuado. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.